Buenas noches, amigos. Soy Joaquín Ricardo y como cada viernes a las 10 de la noche por Voz Media Network, Canal 85 de Claro, Win TVO y YouTube, procedemos a realizar una nueva entrega de nuestro programa Comentarios y Reflexiones. Como ustedes ya conocen, el mismo consta de dos partes. En la primera sección hablamos de las principales noticias internacionales y nacionales que han acaecido en la última semana. Y en la segunda, pues traemos siempre a un invitado especial que nos distingue y nos honra siempre con su presencia. En esta oportunidad traemos a don Raúl Ovalles, quien es el director de la Escuela de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra y director de la empresa consultora analítica. Con él vamos a conversar acerca de la situación económica, las perspectivas para el año 2026. Remontándonos ahora a la primera sección, las principales noticias internacionales en estos momentos, sigue siendo la falta de cohesión de la Unión Europea y las heladas enormes que han afectado, en este caso, a los Estados Unidos y a otros países también del orbe, que ha tenido como consecuencia un aumento extraordinario en el precio del gas. Y las heladas van a seguir todavía este fin de semana en los Estados Unidos. También, indiscutiblemente, siguen las conversaciones. Terminó una conversación tripartita entre una delegación de los Estados Unidos, de Ucrania y de Rusia, pero no conocemos los detalles, no han revelado los detalles ni los acuerdos. Si se arribaron a algún tipo de acuerdo, no se ha llevado a conocimiento de la opinión pública. Y nos preocupa un poco ahora el tema de Irán y la concentración de barcos y de fuerzas y de aviones que está haciendo los Estados Unidos cerca de Irán con el tema nuclear, que al parecer Irán no ha cumplido con las promesas realizadas con anterioridad para resolver esa situación que resulta preocupante para todo el mundo occidental. El hecho de que Irán, que es un patrocinador de estados terroristas y de guerrillas terroristas y de grupos terroristas por todo el orbe cercano al Medio Oriente, por todo el área cercana al Medio Oriente, pues tenga en sus manos la posibilidad de tener una ojiva nuclear. Hasta ahora las cosas se han mantenido dentro de los canales diplomáticos, pero hay que ver qué pasa en los próximos días, porque la cantidad de fuerzas, de barcos, portaaviones, aviones, de carga, de transporte, de ataque que se están situando alrededor es muy similar a lo de Venezuela. Parece que la acción, si es que se va a tomar, luce más temprano que tarde. En el área local podemos mencionar solamente, digamos, dos aspectos importantes. La República entra este año con dos documentos nuevos. El tema de la cédula de identidad electoral, que la recibió el presidente de la República, la vicepresidenta y la primera dama. La primera cédula nueva con todos los aditamentos de seguridad que tiene, al igual que el pasaporte biométrico, el pasaporte que desde hace mucho tiempo la República Dominicana necesitaba para que de esa manera muchos países puedan también abrir sus puertas y sus fronteras ante la vulnerabilidad del pasaporte dominicano con anterioridad. Yo diría que son los hechos más relevantes de la semana, incluyendo también, en el orden nacional, incluyendo también el tema del bono 1000 ahora para las escuelas y
de unos trabajos que está terminando la CAS importantes alrededor del kilómetro 9. Creo que constituyen las noticias más relevantes de esta semana en lo que concierne al tema nacional. Vamos a la primera pausa comercial para venir entonces con entrevista con don Raúl Ovalles, como ya dijimos, el director de la Escuela de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y director de la empresa consultora analítica. El modelo de éxito de la CAS con el saneamiento de cañadas ha impactado significativamente a miles de familias, mejorando la calidad de sus hogares y entorno. Estas obras han beneficiado de forma directa a más de 2 millones de habitantes. Kilómetros de desechos y aguas residuales a cielo abierto ahora son verdaderos espacios de vida. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Bien amigos, como habíamos dicho en la primera sección de nuestro programa Comentarios y Reflexiones, tenemos la honra hoy de contar con la presencia del señor Raúl Ovalles, quien es el director de la Escuela de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y también es director de la empresa consultora analítica. Una figura conocida en los medios académicos, con quien además hemos sostenido una muy interesante conversación que no tiene que ver con economía, pero que sí tiene que ver con una figura trascendental para el país que se llama Pedro Enríquez Ureña y del otro genio universal que recibió el nombre de Jorge Luis Borges. Pero le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa y antes de formularle la primera, de que usted hable y de darle la bienvenida, pues lo primero que debo hacer es agradecer su presencia, darle la bienvenida y entonces comenzar con mis inquietudes para ver qué usted opina sobre ellas. Muchísimo gusto, de verdad, un grato placer. Espero que sea la primera de muchas veces que pueda estar compartiendo con usted. Será para mí un honor. Señor Ovalles, mire, el contexto mundial hoy en día es un contexto de incertidumbre, un contexto cambiante. Yo entiendo que a veces, yo soy de los que opino que hace 50 años la política dirigía la economía, hoy la economía dirige la política. Es mi opinión en particular. Entonces, el mundo que nació de la Segunda Guerra Mundial murió en el año 2025 con todas las irrupciones y todas las guerras híbridas y de fractura que están ocurriendo en el mundo. Y como decía la canción de Silvio Rodríguez, la era está pariendo un corazón, pero hay una serie de incertidumbres sobre qué trae, cómo será. Pero esa es un área geopolítica que no voy a entrar en ella. Lo que quiero sí decir es que toda esta incertidumbre ha traído que en el mundo haya, en cierto modo, creo que hay consenso en eso, un crecimiento mundial moderado, más o menos entre un 2.2, 3.3 sitúan los economistas. Pero ustedes, los que manejan la ciencia lúgubre, como decía Carlyle, eso es otra cosa. La inflación ha ido bajando con sus desniveles dependiendo de cada uno de los países. Las tensiones comerciales y políticas producto de los aranceles y el tema final de en qué va a parar este nuevo orden, donde muchos de los acuerdos y de las instituciones, inclusive internacionales, hoy en día son letra muerta, son prácticamente letra muerta, es otro tipo de negociación lo que está pasando. Y los mercados emergentes, pues, aunque crecen, no logran grandes progresos desde el punto de vista del área social. En América Latina tenemos lo mismo, crecimiento más o menos entre 2.2, 2.5, la inflación va más o menos bajando. Aquí tenemos una desaceleración en el consumo y en la inversión extranjera también. Y
aunque hay oportunidades en la era digital también y en los servicios, la situación se complica un poquito más por el tema de la desigualdad social que hay, la inmensa desigualdad social, la volatilidad política que hay y los choques externos a los que somos extremadamente susceptibles. No solamente nosotros, sino, por ejemplo, el mundo. Ahora con las heladas que hay en los Estados Unidos, el precio del gas se ha duplicado o casi triplicado a lo que era hasta hace poco. Entonces yo quiero, en medio de ese panorama que yo le he planteado, República Dominicana hay un consenso de que, bueno, nuestro país es un país con estabilidad económica. Es un país con un crecimiento, desde 68 habíamos crecido un 5%, más o menos, y hasta un 6% en algunos casos, hasta la pandemia. Y los últimos años en que realmente, 2 años, digamos, que tal vez el crecimiento no ha sido tan importante. Pero tenemos un sistema político estable, que es algo importante en la región. Aunque crece cada día la desafección del votante por acudir a ejercer el sufragio producto del desencanto que hay realmente con el ejercicio de los políticos, como quiera seguimos siendo un país que somos una especie de gema refulgente en medio de todas nuestras situaciones. Tenemos pilares fundamentales, las zonas francas, el turismo, en cierto modo un poco la inversión extranjera. Ahora yo, desde que se planteó la primera, mal planteada tal vez, reforma fiscal, soy de los que creo que aquí se hace necesario una reforma fiscal. Se hace necesario porque hay que arreglar algunos problemas estructurales. Nosotros no podemos seguir, por ejemplo, para que usted entonces me dé su opinión sobre el tema de la reforma fiscal, que para mí sigue siendo importante, porque la reforma fiscal del 91 nos abrió el camino por los próximos 30 años, nos trajo donde estamos hoy en día. Ahora hay que situar cuál es el horizonte para los próximos 20 años, con un pacto social que se convierte en un pacto de nación, porque los partidos se pongan de acuerdo y digan, esta es la ruta a seguir, no importa la alternabilidad en el poder, vamos a seguir con ello. Pero no podemos seguir, por ejemplo, con los déficits fiscales que tenemos desde el año 2000. Por eso yo abogo por esa reforma fiscal y entiendo que el presidente Abinader, que ha decidido por voluntad propia no reelegirse, tiene la oportunidad de oro de pasar a la historia como una persona que hizo la reforma fiscal necesaria, que encarriló entonces el país por los próximos 20 años, que aborden, le puse uno solo de las cosas que yo entiendo que debe abordar para ver su opinión. Sí, con mucho gusto. Yo creo, para desempacar un poco, que es importante conectar con uno de los elementos iniciales que comentó, y es reconocer la incertidumbre que estamos viviendo actualmente, algo que no habíamos visto, sobre todo durante ese periodo llamado la Pax Americana de prácticamente 30 años, de un poder hegemónico que logró generar a nivel global una relativa estabilidad. Y me recuerda una frase de un intelectual italiano famosísimo que decía: el viejo mundo está muriendo, el nuevo no termina de nacer y en el intermezzo nacen los monstruos. Y aquí quizás la analogía con los monstruos es que tenemos que acostumbrarnos a que van a haber fuentes constantes de inestabilidad, incertidumbre. La geopolítica cada vez importa más. Hemos visto o vimos como en el 2025 una de las principales fuentes fue de esta incertidumbre, todo lo que tiene que ver con este nuevo orden arancelario. Entonces hay como una gran nube negra, ¿no?, a nivel global que complica la previsibilidad de los agentes económicos, de los inversionistas, de los hogares a la hora de consumir. Pero a pesar de todo ello, cuando uno mira los indicadores de riesgo país para la República Dominicana, que básicamente miden el retorno adicional que exigen los inversionistas para adquirir un bono soberano como el nuestro en lugar, por ejemplo, de uno libre de riesgo como el estadounidense, hoy por hoy están en mínimos históricos.
Fondo Monetario estuvo en el país en septiembre del año pasado y sostuvo que República Dominicana tiene perspectivas positivas hacia mediano plazo, en términos de ser la economía de mayor crecimiento proyectado en la región, etcétera. La calificadora Moody's mejoró la calificación crediticia del país y la alineó a la que ya tenían Standard & Poor's y Fitch. Entonces es curioso cuando uno mira esta gran nube negra de incertidumbre a nivel global, pero desde el punto de vista de la comunidad global de inversionistas, la principal multilateral en el fondo, las calificadoras de riesgo, República Dominicana aparentemente tiene cielos soleados. Una narrativa, por cierto, que aparenta entrar en conflicto con la realidad de que el 2025 y todavía en este inicio del 2026, la economía dominicana está atravesando por una desaceleración profunda y atípica. Es profunda porque estamos creciendo menos de la mitad de nuestro crecimiento potencial. Es atípica porque junto con el 2025 tendremos, si consideramos el bajo crecimiento que tuvimos en el 23, 2 de 3 años, donde habremos crecido menos de 2,5. Y habría que remontarse casi a la crisis financiera doméstica, hace 25 años, de Banintер, para uno encontrar una situación similar. Entonces, la gran pregunta es, hacia adelante, hacia este 2026 y los años venideros, ¿será que debemos esperar que esta volatilidad y estos niveles de crecimiento bajos se sostengan y ya formen parte de una situación más estructural de la economía? ¿O esto deberíamos interpretarlo más bien como un paciente que se enfermó de un virus que estuvo interno en el 2025 y le están dando de alta en el 2026, lo mandan para su casa con reposo, pero eventualmente se recupera? Yo pienso que nuestra economía se recupera. Lo vamos a sentir más en la segunda mitad del 2026 que en la primera. Y detrás de esa recuperación vamos a ver cómo muy probablemente Estados Unidos, la economía más importante y más grande de todas las avanzadas, va a estar creciendo y creciendo de manera sólida por encima de su potencial en el año 2026, más que lo que creció en el 25, que se venía desacelerando de los niveles de crecimiento post pandemia, pero todavía sigue creciendo en torno a su potencial, lo cual es muy positivo si se considera que es nuestro principal socio comercial, emisor de turistas, de remesas, de inversión extranjera directa. Entonces vamos a tener unos vientos a favor provenientes de nuestro principal socio comercial, pero también las tasas de interés internacionales, que son una de las principales restricciones financieras que enfrenta cualquier economía como la nuestra y que ha llevado a que las tasas de interés locales tengan que permanecer relativamente altas, pues van a encontrar un 2026 con tasas menores a las que tuvimos a inicios del 25. Esas dos condiciones internacionales van a contribuir a que nuestra economía gradualmente comience a recuperarse. Pero para que esta recuperación sea total, este paciente necesita una dosis de una medicina muy particular, y usted aludía a ello, y tiene que ver con una reestructuración de las finanzas públicas, pero enfocada sobre todo en cerrar brechas de infraestructura, brechas inmobiliarias a través de un programa agresivo de inversión pública, porque hoy por hoy tenemos niveles de inversión en mínimos históricos. Entonces, si la demanda privada viene desacelerándose por las razones que hemos comentado, vamos a necesitar de una receta keynesiana donde hay una compensación de aumento de esta demanda pública vía la inversión. Si es que el gobierno no tiene la capacidad en el 26 de, a través de obras importantes, ya el presidente en su último consejo de gobierno habló de que uno de los principales focos de atención va a ser justamente la infraestructura vía el proyecto de la carretera del Ámbar, uno de ellos, pero también habrán otros. Si por alguna razón el gobierno no tiene la capacidad de ejecutar en este 2026 de manera agresiva, de manera efectiva y con proyectos de amplio alcance geográfico, entonces nuestra recuperación arriesga a hacerse más lenta, a postergarse. Si es que las autoridades logran, tal como se lo han planteado, aumentar entonces la ejecución de la inversión, yo creo que entonces 2026 puede ver incluso una recuperación entonces mucho más rápida. Creo que es la variable clave a tomar en cuenta. Y hay quienes pueden preguntar, ¿cómo vamos a poder cerrar estas brechas de infraestructura si no hay recursos por la situación de la restricción fiscal que enfrentamos?
Aquí me gustaría establecer una diferencia entre la necesidad estructural, como bien lo mencionaba, de una reforma fiscal, que yo comparto la visión de que el país lo necesita, pero es importante reconocer que la razón por la que la estamos necesitando no es porque República Dominicana enfrenta un riesgo inmediato de iliquidez o de impago de sus compromisos el futuro. crediticios. Correcto. Tenemos recursos y de sobra para cumplir con las obligaciones que tenemos con acreedores internacionales y domésticos. El futuro. Pero cuando uno mira exactamente con una visión de desarrollo, dónde nos queremos ver en los próximos 20, 30 años, entonces se tienen que cerrar brechas que tiene República Dominicana desde hace años y que se vienen acumulando en el tiempo, y para eso se requieren recursos. Quizás una manera práctica de uno tratar de aterrizar una visión de desarrollo, uno puede partir con una observación, y es que no se conoce un caso en la historia de un país que haya logrado dar el salto al desarrollo desde el subdesarrollo en un contexto de decrecimiento poblacional. Hago el comentario porque los chinos, por cierto, lo están intentando hacer actualmente en un contexto de decrecimiento poblacional. Tienen zonas que son muy desarrolladas, pero el país en su conjunto todavía tiene muchas brechas que cerrar, pero tienen una población que viene cayendo. Entonces, están tratando de hacer lo que nunca se ha hecho literalmente. En el caso de República Dominicana, nuestra población va a llegar a un pico, se estima, dentro de los próximos 30 a 35 años. Por lo tanto, uno podría pensar que tenemos 3 décadas para volvernos ricos antes que volvernos viejos. Y detrás, entonces, de esta visión de que hay 3 décadas para hacer esto, entonces uno identifica esas brechas de infraestructura, por ejemplo, en ámbitos como el transporte, la interconexión que requiere cualquier país que se desarrolla. Cómo nosotros podemos conectar zonas productivas, el Valle de San Juan, si queremos, por ejemplo, desarrollar una industria agroexportadora con el del Cibao, a través de toda la cadena logística que se tendría que crear en una zona norte del país para, por ejemplo, exportar hacia los Estados Unidos. Y menciono esto como un ejemplo de tantas oportunidades de desarrollo que tiene la República Dominicana, pero para potencializar cada una se requieren de inversiones. Y esas inversiones van a requerir recursos. Entonces, una reforma en ese sentido tiene que estar diseñada para darle certeza a los inversionistas de que nuestras finanzas públicas son sostenibles en el tiempo, pero también pueda financiar una visión o programa de desarrollo que cumpla con el objetivo de cerrar brechas de infraestructura, brechas inmobiliarias que tanto las requiere República Dominicana, y también brechas sociales, porque de nada sirve crecer y que no se derrame en la gente, que la sociedad se vuelva cada vez más desigual, y que eso eventualmente, usted mencionaba de si era la economía o la política lo que dominaba. Yo creo que de algún modo ambas tienen su rol, pero en la medida en que la economía no se traduzca en el bienestar colectivo, sí puede llevar entonces a que esa estabilidad política de la cual goza República Dominicana hoy, pues se lacera en el tiempo. Siempre he pensado con usted en el hecho de que la reforma sea precisamente para demostrar que nosotros estamos pensando en el futuro, ¿verdad? No es solamente el momento. Y sobre todo para que el gobierno recupere recursos. Yo creo que nosotros no podemos seguir financiando, endeudándonos para financiar el déficit. De alguna manera hay que hacer algo para atacar el déficit. Es un tema que realmente, usted me dirá, todos los países, pero nosotros no podemos sustentar todavía ese déficit 2-3%. 2-3%, hay gente que dice que es más dependiendo de los agregados que usted le ponga. Y además el gobierno, como usted muy bien dice, necesita dinero para las obras públicas. Entonces, un país donde hoy en día el servicio de la deuda y el pago de la burocracia administrativa se lleva el 90% de los ingresos, solo dejando un 10% para la ejecución de obras públicas, no hay forma que usted pueda hacer, que usted pueda poner a mover la economía, que es lo que desea el presidente Abinader. Por eso yo insisto en que esa reforma fiscal estructural, pensando en sentar
es necesaria para, como usted dice, atacar también algunas otras brechas que todavía están pendientes. Fíjese, por ejemplo, que la alianza público-privada, no hay una obra que se haya ejecutado en 5 años. Hablan de Pedernales, que era fue una fiducia primero y parece que después se lo pasaron a la alianza público-privada. La carretera del Ámbar tenemos varios años escuchando. Al parecer ahora hay un sector privado, parece que hay alguien privado que está interesado, pero el gobierno no tiene recursos para poder hacerle frente a la inversión de obras, a la demanda de obras que hay. Usted sabe que usted va a una comunidad a inaugurar una obra y ahora es diferente porque las cosas han cambiado. Pero yo me remonto a 40 años atrás para poderle decir lo que todavía hoy es una realidad. Cuando el presidente Balaguer, por ejemplo, inauguraba una obra, un acueducto o lo que usted quisiera, el padre que bendecía la obra y el representante de la comunidad que hablaba le guardaba una lista de 14 o 15 obras más que se necesitaban. Entonces, así pasa ahora. Usted inaugura una obra, pero se necesitan todavía más para usted poder hacer todo eso. De ahí que yo creo que esa reforma fiscal hay que hacerla. Hay sectores que apuestan, que han dicho. Ahí quisiera escuchar su docta opinión, porque está conocida. Bueno, tal vez la reforma no es necesaria, sino vamos a caerle atrás a la evasión. Que sabemos que el impuesto sobre la renta es cerca de un 60% y en el ITIV es cerca de un 40%, según opinan algunos economistas. Y se pensó que la designación del señor Magín Díaz en Hacienda, que conoce y es especialista en ese tema de la evasión, era precisamente para tal vez por esa vía conseguir, pero al fin y al cabo el gobierno sigue todavía sin tener recursos para poder invertir en las obras. Por eso yo creo que mejor que luchar con la evasión y otras cosas más que pudiéramos mencionar más adelante en el programa, tal vez la reforma fiscal sea más sostenible en el tiempo, manda un mejor mensaje al exterior y además compromete a los actores políticos a que se mantenga ese pacto, a que se arribe ese pacto social rubricado por un pacto político. ¿Qué le parece? Mire, yo quisiera hacer una precisión sobre el tema del déficit que menciona, porque el país podría sostener déficit en el tiempo endeudándose sí y solo sí esta deuda está calzada con inversión pública. Es decir, en el lado del pasivo del Estado tendríamos la deuda, pero en el lado del activo las obras que ese pasivo, que es deuda, financia, ¿no? Y eso en el fondo podría elevar el crecimiento potencial, etcétera. Así se manejó previo a la pandemia, prácticamente durante 20 años, sí, todo lo que tiene que ver con el endeudamiento. El problema, y usted lo mencionó, es cuando uno tiene una situación donde los gastos corrientes, incluido el pago de interés de la deuda, superan los ingresos totales a nivel fiscal. Lo que quiere decir que parte de la deuda entonces la estoy ocupando para financiar la operación diaria del Estado. Y eso sí que no es algo sostenible. De ahí que coincido plenamente de que el ataque a la evasión es importante, es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente para alcanzar los objetivos de desarrollo que tiene o debería plantearse la República Dominicana y cualquier gobierno que le toque gestionar el Estado. La evasión, cuando ha sido atacada de manera exitosa, Magín Díaz yo creo que hizo un gran trabajo cuando estuvo en DGI, cuando uno mira los incrementos de las recaudaciones producto de la reducción de la evasión, pueden llevar a un aumento, quizás 24 meses, de 1 punto del PIB, por ejemplo, que a precios de hoy estaríamos hablando de cerca de 1.200 millones de dólares, casi 75.000 millones de pesos. El tema es que nuestro problema de brecha no es un tema de 75.000 millones de pesos en 1 año o 2, es un tema que se extiende durante décadas y por eso, sin duda, que se va a requerir de una reforma. Hay que preguntarse si tendría que implementarse en este momento. Déjeme
Permítame parar un momentito para hacer un pequeño corte comercial para continuar entonces con su opinión, que va por un camino muy interesante y yo creo que al menos coincide con mis expectativas. Volvemos, amigos, a este interesante conversatorio con don Raúl Ovalles después de este pequeño corte comercial. El modelo de éxito de la CAS con saneamiento de cañadas ha impactado significativamente a miles de familias, mejorando la calidad de sus hogares y entorno. Estas obras han beneficiado de forma directa a más de 2 millones de habitantes. Kilómetros de desechos y aguas residuales a cielo abierto ahora son verdaderos espacios de vida. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Cuando interrumpimos la conversación para cumplir con unos compromisos comerciales con don Raúl Ovalles, pues él estaba hablando de que sí, que se puede mantener el déficit presupuestario siempre y cuando usted movilice la inversión pública en una especie de política keynesiana que comience a moderar. Yo le decía ahora fuera de cámara, con lo cual él también está de acuerdo, que siempre y cuando esas inversiones sean en obras reproductivas todavía sería mejor para poder mantener eso, ¿verdad? Pero el déficit sigue siendo todavía importante porque requiere una gran partida de los ingresos del Estado para poder sostener eso. El pago de la deuda sigue siendo importante, pero ahí lo interrumpí usted que estaba hablando de esa parte de que siempre y cuando se haga con eso, con una inversión pública que camine, se puede seguir manteniendo. Claro, era para establecer que ya hay un precedente donde República Dominicana duró prácticamente 20 años con déficits sostenidos en el tiempo, claro. Pero en ese periodo, aunque la deuda aumentaba, las calificadoras no mejoraban la calificación, el país crecía, porque ese déficit, insisto, estaba calzado con obras de inversión pública. Y entonces el problema ahora, que debe ser corregido, y que surge, debo decir, de la pandemia. La pandemia implicó un incremento importantísimo del gasto corriente, no de la inversión pública, por la situación que estuvo viviendo el país. Creo que las políticas que se adoptaron fueron adecuadas para esa coyuntura. El problema es que, como decía Milton Friedman, pero se ha mantenido. No hay un programa más permanente que uno de gasto público de corto plazo, ¿no? Entonces, el gran problema es ese, que se han mantenido muchos de estos gastos corrientes a costa de haber reducido la inversión pública. Y entonces eso afecta, por supuesto, en el país. Usted mencionaba previamente lo que fue la reforma del 91. Y creo que es importante estudiarla y sobre todo el contexto político, económico y social en el que se implementó. Creo que fue una decisión muy valiente en su momento, el presidente Balaguer, y como bien mencionó, mirando el futuro, agotó sin duda su ciclo, lo que fue ese pacto social que se tuvo que recontratar, pero hay que recordar que fue en medio de una crisis económica. Y lo que quisiéramos en esta ocasión es evitar que lleguemos a una situación donde el contrato social se tenga que reescribir de manera desordenada, caótica y prácticamente a la fuerza. No, tenemos el chance de hacerlo de forma ordenada, alineado a una visión de desarrollo de largo plazo que trascienda el horizonte electoral de cada partido. Entonces, esto no debe ser una reforma como comúnmente se dice, un parche fiscal para cuadrar los números de año a año de un periodo gubernamental o de lo que resta de este gobierno o los próximos 4 años. Tiene que estar alineado entonces a una visión de desarrollo. Debe ser atacado, sin duda, el tema de la evasión como algo constante en el tiempo, pero no porque vaya a ser la solución desde el punto de vista de los recursos que se van a conseguir, sino por algo que es quizá más importante, y es generar legitimidad social de esa reescritura del contrato social, porque en la medida en el que no se ataca la evasión, aquellos empresarios que están operando bajo el marco de la ley, claro,
tienen una competencia desleal contra aquellos que no lo hacen. Y entonces eso les reduce la moral fiscal al empresario que lo está haciendo alineado bajo el marco de la ley. Eso tiene que ser atacado. Pero también hay un aspecto fundamental cuando se vaya a diseñar esta reforma, y es la legitimidad social, el ciudadano, que tiene que entender, aceptar que le van a extraer recursos para financiar una visión de largo plazo, pero él tiene que estar convencido, el ciudadano, la ciudadanía en general, de que es algo beneficioso para todos y que va a implicar prosperidad colectiva. Porque en la medida en el que se introduce una reforma, por ejemplo, en el contexto vigente, donde el gobierno ha venido perdiendo algo de legitimidad por los escándalos que han surgido y demás, entonces la ciudadanía se puede preguntar legítimamente, entonces, ¿para qué voy a pagar? ¿Para qué me extraen recursos? Si van entonces a financiar el qué. Insisto, esta situación coyuntural que estamos viviendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se va a diseñar una reforma, porque es un tema que no es solamente técnico, es de hecho más político que económico. Claro. A mí me luce que Magín Díaz es el hombre y su equipo que está muy bien asesorado, técnica, claro, para ese trabajo. No hay, o sea, nosotros como dominicanos debemos de sentirnos felices y tranquilos de que tenemos una persona con esa capacidad y con ese equipo trabajando los elementos técnicos que, en mi opinión, en el intento anterior había no solamente un problema de legitimidad social, pero también había varios elementos técnicos que estaban fallando. Sí, claro. Esa parte a mí no me preocupa como economista, lo técnico. Donde tengo mis reservas es el timing, el momento en el que se va a introducir. Hay quienes dicen, y creo que con algo de razón, es que el timing nunca es bueno. Nunca hay un buen momento para introducir la reforma, porque si la economía está desacelerada como ahora y se introduce, se desacelera coyunturalmente más o se retrasa la recuperación. Y si la economía está en bonanza, entonces ¿por qué vamos a interrumpir la bonanza a través de una reforma? Yo creo que el timing tiene que crearse. ¿Y cómo se crea? Vuelvo a la importancia de la inversión pública. Hoy el Banco de Reserva, el Banco del Estado, tiene más de 150,000 millones de pesos en dinero, recursos que le pertenecen al gobierno, que fue deuda previa que adquirió el gobierno, pero que no ha utilizado. Son los bonos. A mí me luce que hay una oportunidad interesante para que durante el periodo restante de gobierno, en un programa coordinado con Hacienda, Banco Central, se reduzca esa cantidad de recursos y el gobierno ocupe al banco, perdóname que lo diga así, como una especie de cajero automático, porque es su plata además, ocupe los recursos y que esos recursos financien obras y que la ciudadanía pueda ver entonces efectivamente cómo, sin que le estén tocando, por cierto, sin que se haya incrementado el impuesto, simplemente con los recursos que ya están ahí, pueda ver cómo obras a través de todo el país, en todas las provincias, y con toda la publicidad que tanto disfruta la administración actual, ¿no? de ocupar, que se difunda, se divulgue todo lo que se viene haciendo para tratar de generar legitimidad. Miren para qué se están ocupando los recursos. Y en el 28, gane quien gane, puedan presentar al otro día de la inauguración presidencial un proyecto de reforma mirando los próximos 30 años. Y que desde ya hasta ese momento, faltan 2 años y tanto, pues un equipo como el de Magín Díaz y otros dentro del equipo económico puedan hacer el trabajo, la carpintería de diseñarlo adecuadamente. Y a nivel político, ya aquí sí una labor importante del presidente y manifestando su liderazgo, hacer algo similar a lo que ocurrió con Haití, cuando fue y le tocó la puerta a toda la clase política para que, habiendo identificado un problema común de Estado, entonces todos se pusieran de acuerdo en principio sobre cómo abordar este tema. El tema de las finanzas públicas es exactamente lo mismo, desde el punto de vista de que es un problema que va a afectar a cualquier partido que le toque gestionar el Estado. Entonces, ¿por qué no hacer la tarea? Y para aquel que venga del partido que fuese en el 28, ya la tarea estaría lista, 2 años
tiempo suficiente para generar legitimidad social y se presente al país entonces las reformas que de verdad necesitamos y no un parche adicional como lo hemos estado viendo a razón de uno por cada década. Me parece un planteamiento muy interesante. Yo quiero, antes de enjuiciar el planteamiento, tocar un tema que usted mencionó, que fue obviamente por la pandemia, hubo el tema de las ayudas sociales, que hubo que incrementarla. Pero en la situación presente de las finanzas públicas, ¿verdad?, que se consume tanto en el pago de la deuda y en el gasto corriente, que es el pago de la burocracia, porque hay que decirlo, ese es realmente el gasto corriente, el pago de la burocracia, entre otras cosas. Hay que ver si ese crecimiento se ha hecho focalizado en los sectores más vulnerables. Porque el país, yo no creo que en estas circunstancias, sin una reforma que le dote de mayores recursos al gobierno, puede mantener en el tiempo la amplitud de esos proyectos sociales, de esas ayudas sociales, incluyendo el nuevo ahora del bono 1000 para las escuelas. O sea que no es solamente lo que tenemos, sino que vamos creando nuevos proyectos sin que el Estado perciba nuevos ingresos. Entonces, por eso yo creo que y no estoy opuesto a los proyectos, siempre y cuando sean focalizados a los sectores más vulnerables, porque también con ellos cualquier gobierno, no estoy diciendo que sea cualquier gobierno puede jugar a la política y entonces la situación se convierte entonces ya en una cadena populista y no en una ayuda social focalizada que permita que esa familia pueda realmente tratar de continuar creciendo como va creciendo el país y que se derramen en desarrollo en las personas. Creo que eso es algo que yo quisiera oír su opinión, porque creo que estamos tal vez un poquito excedidos en las posibilidades reales del país actuales. No es que no estoy hablando de la necesidad o no de la misma, la justicia o no de la misma, no, es que tal vez no podemos. Su planteamiento me parece muy interesante, porque inclusive debería ser llevado como tema de campaña. Como tema de campaña. Yo votaría por aquel que me diga cómo vamos a enfrentar los próximos 30 años. Y otros problemas que yo le voy a incluir, por ejemplo, ahora, porque nosotros sí tenemos un turismo que crece año por año, producto de la buena gestión y también porque crece de manera automática, producto de nuestras condiciones que Dios dotó, no solamente las condiciones naturales con que la naturaleza nos dotó, con que Dios nos dio, sino también aspectos del dominicano como es la hospitalidad y otras cosas más, la cercanía con los Estados Unidos, que es donde viene la mayor cantidad de turistas, los turistas europeos también, el sistema, mientras no cambie de todo incluido, que sale más barato usted venir a República Dominicana una semana que pasarse un fin de semana en Barcelona para un español que reside en Madrid. Entonces sería importante ver su opinión sobre el tema de esos subsidios sociales, yo creo que van creciendo y que cada día se agregan algo más. Y si usted no cree que sería un tema interesante de campaña, a ver si los partidos, si uno lo esgrime y el partido de gobierno pudiera esgrimirlo como uno de sus grandes logros también, lo que ha hecho y culmina con eso que se le entrega al país en el 28, obligaría a los demás actores políticos a que también tengan que hablar sobre ese tema. Me gustaría escuchar su opinión sobre eso para que entremos entonces, digamos, aunque el tiempo no es mucho, sobre un tema que es importante, que es el tema eléctrico, que claro, tenemos 30, 40 años con ese problema sin que logremos una solución adecuada, como le llamo yo, el tonel de las Danaides, eso no tiene fondo. Pero su opinión sobre mis humildes apreciaciones. Con mucho gusto. Mire, han habido muchas críticas sobre la efectividad de estos programas sociales, de muchos de ellos. Y a mí siempre me gusta tratar de referenciar precedentes en otros países que sirvan de guía sobre tópicos como
la mejor forma de redistribuir la riqueza, en el fondo, que es de lo que se trata, a través de la sociedad. El caso de México es interesante bajo el presidente López Obrador, cuando estuvo gobernando, porque allá lo que hubo fue, y todavía se mantiene, una ayuda o un pago directo, una transferencia generalizada a toda la población. Una persona de alto valor patrimonial, Carlos Slim, recibe hoy una ayuda del gobierno mexicano, un cheque, por así decirlo, cada mes. Pero también las personas de muy bajo nivel de ingreso. Y hay quienes dirán, pero eso hace poco sentido. Bueno, por una situación, vamos a decir, de la coyuntura política mexicana, allá hay una crítica importante cuando se han intentado hacer focalizaciones de si se utiliza o no para un fin político. Y el presidente Obrador entendió que para que no se le fuese a criticar que se ocupa para eso, entonces lo repartió de manera equitativa a todo el mundo. Pero eso llevó a una redistribución de la riqueza y que el ingreso promedio de muchos de los de abajo haya aumentado. Con esto no quiero decir que yo piense que eso es lo que se tiene que aplicar en República Dominicana. Solo quiero establecer que no hay un traje a la medida porque cada país va a diseñar estos programas según las necesidades y la coyuntura propia de estos países. Entonces, habiendo dicho eso, yo creo que la clave aquí es preguntarse cuál es la visión de desarrollo, de reducción de pobreza que tienen las autoridades actuales y si esa visión es consistente con el tipo de programa que se vienen implementando. Han habido economistas que han identificado que los indicadores de pobreza de República Dominicana han estado cayendo, así lo atestiguan informes como el del Banco Mundial, y eso es cierto, tenemos 20 años con una reducción de la pobreza en Dominicana y hoy anda en mínimos de 20 años, lo cual es una gran noticia, pero al mismo tiempo los beneficiarios de muchos de estos programas están aumentando. Entonces uno se pregunta, ¿será que si se eliminan las ayudas entonces aumentarían los indicadores de pobreza? ¿Será que si se eliminan las ayudas sigue la pobreza bajando y por lo tanto hay personas que no deberían de estar recibiendo y están recibiendo, como es el caso de los mexicanos? Con la diferencia de que allá es todo el mundo. Aquí parecería que hay quienes no lo necesitan, pero sí reciben, y entonces ahí tenemos un problema de que eso es plata que pudo haber ido a inversión pública y está yendo entonces de forma ineficiente a gasto corriente, complicando aún más la situación fiscal que lleva a eventualmente tener que diseñar una reforma, por esa y otras razones como hemos mencionado. Entonces, en resumen, yo le diría que sí, que yo creo que hay una gran oportunidad de rediseñar estos programas, de focalizarlos aún más, y de que cumplan, insisto, con un objetivo preciso, medible, algo que se presente a la nación, quizás en un discurso de rendición de cuentas cada año, de cómo estos recursos se ocupan, a qué tipo de familia, un seguimiento incluso para ver si estos recursos están permitiendo que aquellos que lo necesitan eventualmente hoy, eventualmente se gradúen a no necesitarlo en el futuro. En fin, siento que hay una oportunidad que va a contribuir, si se ataca, a una eficientización del gasto público, pero también a que la legitimidad social de cómo se gasta el dinero público pues mejore. Yo creo que eso es algo clave de cara al diseño de una reforma. Ojalá que esa rendición de cuentas también, ¿verdad? Porque yo insisto en que estamos, tal vez, habrá que ver, no conozco bien la integridad de la finanza del gobierno, pues nadie la conoce en su totalidad, salvo lo que están, si podemos seguir implementando nuevos, si podemos seguir aumentando la cantidad de personas que son beneficiarias para ellos, de acuerdo a lo que tenemos, ¿verdad? Que en esa rendición de cuentas también hablaran un poco de los incentivos que tienen, que el presidente Balaguer fue quien lo concibió y lo concibió por 25 años, para que la industria se hiciera lo suficientemente fuerte, pudiera enfrentar. En ese momento estábamos con el tema de la sustitución de las importaciones, pudieron enfrentar a las empresas extranjeras, pero que han sido eternos. Y ya hay sectores que están más que maduros, pero todavía reciben incentivos, mientras que otros sectores que se pretende desarrollar no se orientan hacia ellos los incentivos. Sería
una rendición de cuentas interesante si se habla de los incentivos y de las ayudas sociales, a ver si cumplen su Claro, su ese es otro cometido. foco también de atención de cara a la finanza pública, pero yo vuelvo a esta idea de cuál es la visión de desarrollo Claro, que lleva al diseño de las políticas públicas que se claro. implementan. Porque si me dicen, como la reforma anterior pretendía, a menos en papel, vamos a eliminar todos los incentivos, yo diría, No, ¿pero eso, por qué? Porque hay sectores que son maduros, como es el caso del turismo, pero es maduro en el este, es maduro en el sur, es no, maduro en el norte. o en el Entonces noreste, quizá lo que hay que pensar es cómo uno los rediseña claro. y los ata, esos incentivos, eh, incluso a métricas, por ejemplo, de atracción de inversión. Usted quiere tener un incentivo de un valor X relativo al impuesto que usted paga sobre la renta. Bueno, yo lo tengo dividido por escala. Si usted me trae inversión por tal monto, tiene un 10%. Si me la trae por el doble, tiene un incentivo mayor. Y entonces ya yo comienzo, vuelvo a la visión de desarrollo, a pensar en, es que me interesa desarrollar un polo, Paul, porque eso al final va a terminar cerrando brechas sociales vía el empleo que genera, vía el desarrollo de las comunidades, etcétera. Entonces, creo que similar al tema de las ayudas sociales, los incentivos tienen que verse bajo ese prisma, porque de lo contrario, vuelven los temas de legitimidad. Habrán empresarios que se quejarán y parte de la ciudadanía de que, ¿y por qué tales sectores reciben y otros no lo reciben? Mientras que cuando hay una visión clara de desarrollo, claro. está todo establecido, las preguntas se responden solas y lo que hay que persuadir a la nación de que es algo conveniente para generar la Sí, prosperidad sí, usted, colectiva a largo usted, plazo. usted tiene que salir a darle fuerza a su visión de Claro, y desarrollo. usted mencionó algo interesante, decía, bueno, ¿quién será el político que se va a lanzar a vender en una campaña los próximos 30 años? Y entonces aquí voy a entrar en un terreno que no es de mi especialidad, es más para los sociólogos que son expertos en esto, pero habría que estudiar esa psiquis del dominicano y cómo se conecta con su pasado y qué constituye el futuro para personas que viven muy del día a día. Me recuerda mucho cuando hablamos de estas visiones de 30 años y demás, un encuentro que quizá usted conoce, famoso, de cuando la visita de Kissinger a China en el Sí. 70, donde le dice en su maravillosa inteligencia, Zhou Enlai, el premier chino, número 2 de Mao, le pregunta, ¿qué usted opina de la Revolución Francesa? Y Zhou Enlai le responde, bueno, es demasiado temprano para saberlo. Entonces, yo creo que eso habla, ¿no?, de la visión, en este caso china y de los asiáticos en general, sobre cómo ellos miran el pasado y el futuro. Quizás 30 años para Dominicana, yo me identifico completamente con eso. Hay que ver si el electorado también. Sería interesantísimo un político que logre esta fórmula de hacer que la sociedad conecte con que lo más importante, si de verdad queremos generar esa prosperidad colectiva, es no caer en el engaño de que podemos transformar el país en 4 años. No, cada 4 años es como un Es una peldaño etapa. dentro de una larga escalera para lograr esa prosperidad. Yo le agradezco profundamente a don Raúl Ovalle su presencia. Se nos queda el tema eléctrico porque el tiempo en televisión vuela, que es un problema grave porque son 1.600 millones de dólares que se están yendo por ahí. Si le agregamos los 300 que se le debe hoy en día a las 2 generadoras del Estado, que, tanto a EGIT como a LETED, 300 a una y creo que 400 a otra, el déficit andaría por los 2.000 y algo. Pero ahí vimos un cambio que es interesante, pero ese tema, lamentablemente por cuestión de tiempo, se nos queda y tendremos que tratarlo en otra oportunidad. Le damos las gracias a don Raúl Ovalle por la honra de venir a nuestro programa, por exponer su criterio, un criterio muy bien fundamentado y unas ideas interesantes que a mí me llevó a tirar el reto del político que realmente se atreva a vender una reforma fiscal. Y creo que eso a quien más le correspondería es a la actual gestión, que ha hecho realmente su visión y que es la que tiene y puede preparar, tiene el equipo técnico para hacerlo, tiene los medios para hacerlo, puede preparar entonces un proyecto para que, sea parte del
proyecto de gobierno que se enarbole. Pero bueno, de todas maneras, las gracias a don Raúl Ovalles y será amigos hasta una próxima entrega de comentarios y reflexiones.